Antes de comenzar con este video, me gustaría pedir disculpas por no subir un video en estas últimas semanas. Los motivos han sido personales. Además, Realm of the Mad God Exalt es un juego que ya pasó de moda para los jugadores de habla hispana y habla portuguesa. Idioma taco, exclamó el niño. Muchos de los jugadores forman parte de la comunidad de Realm of the Mad God Exalt. No necesariamente hablan el idioma principal del juego. Algunos hablan idiomas que llevan nuestra misma simbología y otros jugadores que hablan idiomas del oriente, incluso jugadores que hablan japonés. Te estarás preguntando, ¿por qué dices todo esto, Deco? Lo que digo es especialmente porque haré una simple prueba de traducción. Además, si ya lo hubiese querido, ya tendría mayor audiencia en mi canal y una comunidad mayormente grande. Es solo que no lo sé. Muchas veces hago comprobaciones de mi comunidad, aunque no parezca, sé que andan por ahí, pero en fin. Espero estén teniendo un buen día y les esté yendo bien. Pacheco, me aviento puro buen pase que hasta me parezco al Deco. Hoy hablaré sobre algunos cambios que han implementado en el juego, especialmente los más importantes. También hablaré un poco sobre lo que era antes el juego y lo que es actualmente, pues si no entras al juego desde el 2020, verás que los cambios han sido muy relevantes sin tomar en cuenta los eventos, pues estos últimos siempre han sido lo mismo, las dungeons, el keeper y objetos en el nuevo realm, y sobre todo el chest al final de cada dungeon. Es una de las muchas cosas que no han cambiado desde hace mucho tiempo, sobre todo en la época dorada de este juego. Te preguntarás, ¿cuál es esa época dorada? La cual no tiene una respuesta precisa. Es posible que sea desde que empezaste a jugar este juego. En mi caso, fue cuando los empecé a conocer en los streams a ustedes. Pero bueno, vamos a comenzar, así que ponte cómodo y simplemente disfruta. Número 1. El nuevo realm. Estoy muy obligado a hablar de esto. Durante mucho tiempo tuvimos un realm en el que sus gráficos parecían al juego del Dig Dug, aquel realm icónico que formó parte de generaciones del juego y que algunos parecen ser que ya no extrañan. En aquel realm, desde la costa hasta los Godlands, a la que muchos jugadores llamaban G-Lands, y que al llegar ahí, muchos que necesitaban liberar espacio, sacrificaban a sus personajes en las grietas de lava que formaban parte del escenario de ahí en aquel entonces. Hoy en la actualidad no suele ocurrir eso, pues lo más normal sería encontrarse a un jefe de área de búsqueda y abrazarlo para que ese jefe te detone. Ya una vez acabado el sufrimiento de tu personaje, podrías ir por otro, pero en lo que regresas ya no sabes dónde fue tu último sufrimiento, pues los jugadores ya habrán derrotado a ese jefe y tendrías que buscar a otro, pero parecería muy raro, pues la gente de hoy en día pensará que eres retrasado. Pero en fin, yo todavía sacrifico personajes solo para tener algunos espacios disponibles para algunos personajes de la nueva temporada. Ahora bien, no vine a hablar de eso como tal, más bien debes saber que antes, en el realm antiguo, constaba de 13 realms distintos y cada enemigo era más difícil conforme te acercabas al centro de ese realm. Ahora actualmente el realm va desde abajo, donde se encuentran los enemigos más fáciles, hasta la parte de arriba que se encuentran los enemigos más difíciles. Pues bien, se clasifican en 3 zonas: los Rocky Beacons, donde se encuentran los biomas más fáciles del realm. Luego siguen los Adept Beacons, unas zonas donde se encuentran jefes un poco más difíciles. Aquí también se encontrarán los Godlands de antes, como las medusas, Ghosts, Ents, Beholders, Djinns, etc. Y por último se encontrarán las Veteran Beacons, donde se encuentran los monstruos más fuertes del realm. Los reconocerás porque están todos feos, pero para más fácil detectar las zonas y los biomas, en el minimapa podrás encontrar algunos beacons con algunos tonos de azul diferentes. Los de color azul celeste son los más fáciles y se encuentran abajo de la izquierda. Después, los beacons de color azul rey son los adept de media dificultad, y los azul marino, no mejor dicho por el hecho de que ahí se encuentran criaturas marinas, son los veteran, de los cuales son los más difíciles, como les digo. Pues ahora bien, cuando comenzamos un reino no todos estos beacons aparecerán en el mapa, pues aunque no parezcan, se encuentran en el mismo lugar, ya que antes recordarás que eran 13 realms distintos, pues ahora es uno igual en todos,
pero si no aparecen los beacons en el mapa, esto se debe a que cada beacon, a excepción del principal y alguno que otro, se encontrará custodiado por guardianes, de los cuales debemos derrotar para que se active el beacon de esa zona, el cual nos permitirá hacernos TP una vez el guardián de ese beacon sea derrotado. Por último y menos importante, los jefes de búsqueda, aunque mejor dicho los Biome Encounters, son jefes que debemos derrotar para poder así cerrar el reino y dirigirnos al castillo de Lorix. Anteriormente debíamos derrotar a cada jefe de área, pero ahora pueden ser los que sean y cuando sea. Me explico, antes los jefes estaban contados y aparecían cuando derrotabas uno tras otro y a veces estaba bug porque luego esos jefes no aparecían. Hoy actualmente no es necesario conquistar a todo el realm, estos jefes ahora pueden ser derrotados en más de una ocasión y no es necesario derrotar al resto, ya que para cerrar el reino debes ir sumando una barra de porcentaje y una vez que esté al 100% el reino se cerrará, aún habiendo jefes y enemigos que cumplen con esa labor de cerrar el reino. Número 2. La forja de ítems. Anteriormente ya había realizado un video acerca del funcionamiento de la forja o el crafteo de los ítems. Lo hice cuando recién salió la actualización de la forja, pues muchos no entendíamos bien cómo funcionaba crear ítems a partir de otros ítems, pero las rarezas de los ítems era algo muy distintivo antes a como lo es actualmente. Me explico, antes de la llegada del año 2020, los ítems con el valor de la bolsa blanca seguían siendo todos iguales, sea cual sea el ítem que obtuvieras en aquel entonces, eran equivalencias. Por ejemplo, un anillo Pyra era equivalente a una corona de Shatters, ya que estos tenían y tienen actualmente atributos cercanos. No obstante, la gente estaba en desacuerdo con ello, pues algunos decían que era mejor un anillo Pyra porque era mucho más probable y fácil de obtener que una corona. Otros argumentaban, como es en mi caso, que la corona era mejor no por sus atributos sino por lo difícil de obtener que era en aquel entonces. Pues bien, en aquellos días la gente le puso valor a cada ítem mediante las pociones de Life, aunque a mi parecer era algo un poco absurdo ya que no se podían intercambiar ítems de tipo Untired por otros ítems y tampoco se podían intercambiar ítems del mismo top de aquel entonces. Con la llegada de la forja, los ítems llegaron a poder ser intercambiados, pero no todos, dependiendo del tipo de rareza que tiene cada ítem. Puedes venderlo o no, ya que cuando recién llegó la actualización, mucha gente vendía los ítems por precios altos de Live sin saber su costo real promedio, pues con el paso del tiempo la gente se desinteresó en vender ítems y ahora en la actualidad los servidores concurridos ya no son exactamente para comprar, solo se utilizan para abrir llaves mientras la gente espera a que abran alguna dungeon. Para no salirme de la tangente, hoy en la actualidad con respecto a la forja de ítems es más fácil lograrlo debido a su interfaz que permite organizar, buscar y forjar el ítem que necesitamos. Durante su apogeo, la forja de ítems estaba limitada solo para ítems del tipo Untied, pues ahora no solamente podemos forjar ítems de set, sino también ítems de nivel. En este caso, si queremos forjar algo, debemos añadir más ítems del mismo tipo y del mismo nivel en el caso de los ítems Tier, pero en el caso de los ítems Untied requieren de materiales como el hierrito siendo el material común, el oro siendo el material raro y el rubí siendo el material legend y el zafiro siendo el material mítico para el caso de los ítems del tipo set. Bueno, el nombre de los minerales no existe, eso me lo inventé para saber diferenciar. Solo existe el tipo de material y sus ores, que su nombre es un poco raro y aburrido. Si no me crees, puedes averiguarlo por ti mismo. Antes de terminar, existen 4 tipos de bolsas blancas que podemos obtener, que son los ítems comunes, los ítems raros. Estos dos son intercambiables, pero los siguientes como los épicos y los legendarios ya no lo son. Por último y menos importante, existen 2 tipos de mejora de ítems. Uno es mediante medallones y reactores con temática de la dungeon que se ocupan para mejorar algunos ítems en específico, cambiarle su apariencia y sus atributos. Y el segundo tipo hablaré a continuación, siendo los encantamientos y los engravings. Número 3. Encantamientos. Por otra parte, los encantamientos han sido una tendencia actual dentro de los ítems que recién añadieron, pues para cada encantamiento también existen diferentes tipos de rareza y estos se pueden combinar.
Me explico, yendo por partes para que ustedes me entiendan mejor. Existen 5 tipos de ítems: los comunes que no tienen encantamientos, los poco comunes que solo tienen un encantamiento, los raros que tienen 2, los legendarios que tienen 3 y los divinos que tienen hasta 4 slots de encantamientos. Estos slots se obtienen de manera natural derrotando a jefes y, de acuerdo a su tipo de rareza, entre mejor es menos probable de obtener, y más aún si queremos ítems con encantamientos legendarios y divinos para nuestro personaje con el que estemos jugando en ese momento, pero también se pueden obtener a través de los consumibles con los regalos y las cajas misteriosas de la tienda del Nexus. Aún no estoy seguro si se pueden obtener forjándolos, según yo, no se puede. Anteriormente, cuando recién salieron los encantamientos, solo se podían encantar una cantidad específica de ítems, y para poder encantarles necesitabas que tuviera un slot de encantamiento y que, además, consiguieras las piezas de engraving. Estos objetos se pueden obtener incluso hasta la fecha de hoy, solo que en aquel entonces no todos los ítems tenían una ranura y era muy poco frecuente que te saliera uno, pues solo eran pocos ítems los que podían encantar. Los encantamientos de los engravings eran específicos dirigidos hacia algunos ítems y se podían obtener solo en dungeons difíciles. Al poco tiempo, hicieron los polvos para encantar. Cada polvo estaba hecho para un propósito: el polvo verde para ítems comunes, el polvo rojo para mejorar el encantamiento junto con la biblioteca del encantador, algo así como la pet yard cuando es mejorada, con la finalidad de seguir mejorando a tus pets, y el polvo púrpura que se utiliza para los ítems Untired. Al mismo tiempo añadieron encantamientos para los ítems de niveles avanzados o los ítems top. Estos encantamientos eran muy ambiguos, pues algunos te daban estadísticas de cualquier atributo, te reducían el costo de la maná para las habilidades, o bien, si recibías daño, se activaba un ataque o un efecto secundario, por ejemplo, aumentaba ciertos atributos durante un corto periodo de tiempo. Pues ahora todo eso cambió, pero antes de explicarte cómo se combinan los encantamientos, debes saber que actualmente para encantar los polvos también cambiaron su función, pues todos los ítems pueden tener encantamientos menos los comunes. Además, cada polvo está destinado para cada tipo de ítem, pues el polvo verde ahora se utiliza para ítems básicos, el polvo rojo se utiliza para ítems regulares y el polvo púrpura para los ítems avanzados o ítems top. Eso incluye ítems con el valor de la bolsa blanca. Añado que el nombre para cada gema es igual de aburrido. Una vez que tienes ítems con encantamientos, te explicaré cómo se pueden combinar. Esto no es una guía como tal de encantamientos, pero si te gustaría que hablara de ello en otro video, por favor siéntete libre de expresarlo en la caja de comentarios de este video, y llegados a este punto del video, agradecería mucho que dejaras tu me gusta y compartieras el video copiando el enlace y pegándolo en tus redes sociales, por ejemplo en Discord con tus amigos, y gracias por el apoyo. Continuando con el tema de encantamientos, debes saber que existen una gran variedad de encantamientos que añadieron recientemente. Si tenemos un ítem del tipo poco común, siendo específico un anillo de vida de cualquier nivel, sabrás que tiene solo una ranura para añadir un solo encantamiento, y esto es porque te lo mencioné hace poco. Ahora queremos añadirle un encantamiento, puede ser cualquiera, ya que estos al momento de acercarnos con el encantador en la biblioteca y encantar, estos salen de forma aleatoria y suelen ser encantamientos comunes y unos más fuertes que otros. Por ejemplo, añadir más puntos en una estadística de forma sólida o de forma porcentual. Algunos son proporcionales en relación con otros atributos. Por ponerte un ejemplo, incrementa la defensa un 10% en relación a tu maná, o bien aumenta el ataque en 4 puntos pero disminuye tu velocidad en 3 puntos. Por último, para añadir más de un encantamiento en una sola ranura, debes tomar en cuenta el nuevo uso de las Stardot Cards. Estas cartas son similares a los nuevos engravings, pues si queremos atributos más cercanos, se añaden estos ítems al encantar nuestro equipamiento, incluyendo engravings e ítems de edición limitada. Anteriormente, en agosto del 2014, se entregaban en la alquimia con el Tinkerer,
con el propósito de obtener recompensas. Algunas de ellas eran boletos para jugar en el juego del trilero o el juego de la bolita, el cual te dejaba participar cuando canjeabas un boleto y en este tenías 3 recompensas ocultas. Una de ellas era de las recompensas gordas y las otras 2 eran algo común. Solo podías obtener una de 3. Si querías las otras 2 debías pagar por oro, aunque por alguna razón era muy difícil de obtener el premio grande. Algo similar con el mini jefe Gemsbook, pues debes adivinar en una de sus fases dónde queda la gema para evitar el counter. Pues si bien en esa fase es fácil adivinar dónde queda, con el alquimista era muy difícil, pues las 3 se revolvían de forma extremadamente rápida y se juntaban para evitar que ganaras el premio gordo. Aunque como jugador veterano, he de decir que todo eso estaba trucado. Por más que juntabas boletos, nunca me tocaba el mejor de los premios. Solo me tocaban backpacks y huevos de mascota comunes, nunca una ambrosia o una skin del momento. Pero actualmente todo eso ya cambió y ahora nada de eso existe como tal, pues la Mystery Box sabemos que está trucada del mismo modo para que sigas malgastando tu dinero. Las Stardust Cards, que se creían que eran ítems que pasaron a la historia, pero hoy en día vuelven a renacer para darnos encantamientos cercanos a los atributos. Un ejemplo sencillo es la Devil Tardot Card, que al utilizarla en la mesa de encantamientos tiene la probabilidad garantizada del 100% de darte un encantamiento con ataque y quizás un atributo extra. Lo mismo pasa con los Engravings, pero quizás los que conocíamos para encantar durante su apogeo es posible que ya no existan y sean exclusivos para ya nunca más volver a darlos, a excepción de los ítems exclusivos y las Stardots. Un dato curioso, el color de las rarezas de los ítems encantables es similar a los colores de las rarezas de las armas en Fortnite. ¡No mames! Número 4. Pase de eventos. Bueno, como todos ya sabemos, a excepción de los que ya no juegan a este juego, el cual ha estado durante estos largos años, el pase de eventos es algo que ha existido incluso mucho antes de la llegada de Xalt, cuando todavía existía la plataforma de Adobe Flash Player en navegadores web. Déjate explico cómo era antes, pues durante el año 2019 llegó una modalidad de juego que la verdad ya nadie recuerda, ni siquiera algunos de los que llevan su tiempo jugando a esto, siendo el modo de juego de Realm Rift. Este modo de juego consistía en empezar con personajes desde cero y derrotar al mayor número de Oryx posibles. Es de las pocas veces en el modo de juego donde se vio el drop de pociones de las grandes, que te incrementan 2 puntos en las estadísticas en lugar de 1. Pues las temáticas fueron variadas, la que más resaltó fue la de la temporada de infestación, donde fue de las primeras veces que se veía el cambio de una dungeon, siendo el castillo de Oryx con la temática de parásitos, así como la dungeon de Parasite Chambers. También las recompensas eran muy pocas en el pase de eventos de aquel entonces, pues debes saber que solo eran alrededor de 7 a 14 recompensas, dependiendo de la compra del pase. Hoy en día podemos obtener más de 70 recompensas si desbloqueamos todas jugando y comprándolo, pero también debes saber que por cada temporada y cada parte de ella, el pase tiene un límite de tiempo, y finalizando este, ya no podrás seguir completándolo, pues comenzará la siguiente temporada y el pase se reinicia con algunas recompensas variadas, pues debes saber que cuando meten algo dentro del juego, no lo actualizan por mucho tiempo, a excepción de los fallos que puedan existir. Un claro ejemplo de ello, y que seguramente ya habías escuchado hablar del mismo aquí en este canal, es sobre las recompensas del calendario de conexión diaria. Pues recuerda que las recompensas siempre son las mismas y solo intercalan los calendarios para que aparenten ser diferentes. Pero bueno, para juntar puntos del pase simplemente debemos ganar experiencia derrotando enemigos o completando misiones del pase. Sobre estas misiones te hablaré más adelante al final de este video. Pero en sí, cuando realizas misiones en las mazmorras o en el reino, los puntos de experiencia se siguen acumulando tanto para el personaje como para el pase, lo típico de siempre. Si requieres más experiencia, recuerda que existen encantamientos específicos que te pueden ayudar, dándote bonus extra cuando derrotas a los enemigos y con los ítems equipados y encantados.
Por último, debes saber que existen otros pases como los de campaña, que para obtener puntos y recompensas debes juntar tokens que te dejan los enemigos una vez que los derrotas, y que también existe el pase normal, uno que es propio, en donde podemos obtener recompensas garantizadas conforme mejoremos en el juego y ganemos puntos de experiencia. Este pase te puede ayudar mucho si recientemente comenzaste a jugar este juego. Es un pase provisional llamado Account Levels, que te da ítems, pociones, fama, entrada de personajes, emotes, polvo de encantamientos, slots, accesorios, auras, Fit Power, Tarot Cards y muchas cosas interesantes. Antes solo te daban una backpack y unas cuantas pociones cuando recién comenzabas, pero ahora todo eso cambió. Simplemente ya no hay excusa de que el juego es difícil cuando recién comienzas a jugar. Número 5. Items Shiny y personajes Seasonal. Bueno, espero no hayas caído en lo que te voy a decir a continuación. Cuando mucha gente comienza a jugar el juego, es natural que no se detengan a leer ni un poco lo que están haciendo. Cuando crean a un personaje lo hacen sin saber que este se encuentra en el modo seasonal. Una vez que termina la temporada y van a guardar cosas en su baúl, se dan cuenta que sus cosas desaparecieron. Esto sucede sobre todo cuando comienzas a jugar en la siguiente season con un personaje nuevo sin darte cuenta que las cosas que obtuviste se encuentran en un cofre temporal, en el modo no seasonal, o bien en el modo común de juego, o incluso también el caso de cuando llevas mucho tiempo sin jugar y de repente al crear a un nuevo personaje en el modo seasonal te das cuenta que tus cosas que habías obtenido y tus espacios en el cofre han desaparecido. Si es así, en cualquier caso significa que vas por buen camino. Pero claro, ¿cuánto tiempo durará ese camino si no decides en ese momento dejar el juego por esa razón? Pues bien, el modo seasonal y el no seasonal tienen sus diferencias, pues esta modalidad se puede activar o desactivar como nosotros queramos. Todo esto no existía con anterioridad y el espacio de los cofres anteriormente estaba limitado, pues cada 8 espacios estaban separados por cofres en el baúl y ni siquiera podías guardar pociones. Pero todo eso ha cambiado. Cuando desbloqueamos espacio en nuestro cofre del baúl seasonal, una vez que termina la temporada, las recompensas pasan a un cofre llamado Seasonal Spoils y los espacios que hayamos desbloqueado pasan al cofre normal no seasonal, mientras que las pociones de la estantería y las mystery boxes pasan al cofre dorado no seasonal. Pues bien, cuando jugamos con un personaje en el modo seasonal, tenemos más oportunidades de obtener recompensas de la temporada y el pase de eventos o de temporada avanza más rápido, pues existe un apartado donde podemos realizar misiones y estas se pueden completar dependiendo del modo de juego en el que nos encontremos. Una vez que terminemos la misión que nos pide, nos darán puntos de experiencia para el pase y también recompensas como ítems, pociones, incluso hasta slots de personaje y skins para las clases. Algo muy importante que debes saber es que puedes obtener ítems únicos que solo el 1% de los jugadores tienen dentro del juego, siendo los ítems shiny o los ítems relucientes. Los ítems shiny naturalmente tienen el valor de la bolsa blanca y sus probabilidades de obtenerlos son muy bajas, principalmente en el modo seasonal, pues en el modo normal o el no seasonal las probabilidades son nulas. Pero existe otro modo de juego muy importante y que solo los valientes juegan. Se trata del modo Crucible o Crucible, el cual puede ser activado y desactivado dependiendo de cuál sea el caso, y este aumenta la dificultad del personaje. Al mismo tiempo tiene sus beneficios que varían según la temporada. Normalmente sus beneficios son incrementar la experiencia e incrementar el bono de loot, lo cual quiere decir que puedes incrementar más las probabilidades de obtener ítems exclusivos e ítems shiny, pero debes tomar en cuenta que es obligatorio ser un personaje seasonal para ello, ya que si solo juegas en el modo Crucible pero con un personaje no seasonal, es posible que sí tengas loot pero no ítems shiny. Si todavía no estás conforme con tus probabilidades, el personaje debe ser seasonal con el modo Crucible activo, con un ítem encantado. El encantamiento debe aumentar el bono de loot al 2,5%.
No olvidemos los boosters de loot o las loot click lovers, y lo más importante, que la dungeon tenga un mod donde tengamos 4 veces la chance de obtener una recompensa icónica o mayores probabilidades de obtener loot. Pues ya está. Para cerrar con broche de oro, una cosa importante que no mencioné es sobre el bono de loot. En este caso solo recomiendo llevar un ítem con el encantamiento, pues si llevas 2 o más va a predominar el que mayor porcentaje tenga, haciendo al de menor a un lado. Lo mismo con el bono de experiencia y el bono de polvo para encantar. Esto último no lo he confirmado aún, pero conociendo a Deca puede que sí sea así. Algo similar pasa con las tinturas. Si te tomas 2 del mismo tipo, la segunda aumenta tus estadísticas temporalmente, a la mitad de la primera tintura. Por ejemplo, 2 tinturas que incrementen 6 de destreza, la segunda que consumas solo aumentará a 3 de destreza. Y si consumes una tercera tintura, esa solo incrementará en 1,5. Así que, conociendo este concepto sobre los bonus de loot, solo me queda decir una cosa y es la siguiente. XD. Listo, no tengo nada más importante que decir. Pues bien, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado pueden dejar su like, su opinión, su compartido, su suscripción y sobre todo su apoyo a mi canal, pues se acerca el Month of the Mad God en septiembre, pero más importante aún, se acerca el 10º aniversario de mi canal, así que más contento me pondría ver que aún hay personas de mi comunidad activas jugando a este juego y otros que quiero compartirles a mi canal. También estoy pensando en hacer el segundo desafío esporádico de este año como aniversario y también un video especial, pero no estoy seguro del todo, siendo que cada video que he subido, cada directo que he hecho, cada reel que he creado, me he sentido solo últimamente, pero bueno, lo pensaré. Así que sin más, me despido, un like y favoritos y nos vemos en otro video. Bye.